Bienvenido a una nueva reflexión. Esta vez es imposible no comentar sobre Venezuela. Creo que Colombia es el principal país que ha presenciado el deterioro de la calidad de vida en Venezuela por la migración. Toda migración es un fenómeno atribuible a las malas condiciones de vida del país de donde salen sus ciudadanos, ¿cierto? Eso es muy evidente y es histórico y milenaria esa situación migratoria. Todos los países la han sufrido en algún momento. Pero digo que Colombia la ha observado, ha sido testigo del fenómeno migratorio atribuible al deterioro de lo que se ha llamado ampliamente el chavismo, el régimen que impuso Hugo Chávez desde 1999. Pero subámonos al balcón de la historia, como es lo que usualmente hago en estas reflexiones. El problema de Venezuela no es la falta de democracia. Fíjese usted que en todo el siglo XX, hasta 1960, en Venezuela hubo regímenes militares. Es más, hubo uno muy famoso que yo escuchaba cuando era joven, Juan Vicente Gómez, un dictador venezolano. Antes de 1960 hubo esos regímenes militares. Colombia, supuestamente, hemos sido una democracia, lo cual debería explicar que nuestra situación debió haber sido mejor en esos años antes del 60. Después de 1960 hubo elecciones en Venezuela, hasta que ganó Chávez. Nosotros tenemos entonces una democracia más antigua. Pero ¿cómo era Colombia comparado con Venezuela antes de Chávez? Supuestamente habíamos sido mejor, más de una democracia más antigua. Venezuela era el país próspero entre los dos. Los colombianos migraban a Venezuela a explotar y a prosperar con las oportunidades que allá había. Luego no es la democracia o votar por un presidente o un candidato o por otro, no. Hay que ver la situación de los países. Mientras acá, la violencia que impusieron los partidos políticos era la norma y es la norma, allá los regímenes militares y una democracia breve de unos 40 años los llevó a una prosperidad con la cual ni siquiera competíamos. Los carros lujosos que circulaban por las calles de Colombia, yo recuerdo, tenían siempre placas venezolanas. Las personas que iban a Venezuela decían que había unas autopistas como las que había en Estados Unidos, decían las personas que conocían los dos países. En algún momento recuerdo que a Caracas le llamaban el Nueva York de Sudamérica. Y tuvieron regímenes militares, o sea, falta de democracia. Y nosotros nos faltan palcos para exhibir, alardear de nuestra democracia. Bien, llega Chávez e impone el socialismo.
su revolución. Al comienzo le favoreció un precio del barril del petróleo que, recuerdo, por esos años alcanzó los $100 o más. Es decir, tenía recursos para distribuir. Y creo que la falla de ese socialismo entendido como regalar, dar, subsidiar masivamente es una muy mala interpretación del socialismo y no construye dignidad humana, no construye emprendimiento, que es tan importante para toda sociedad. Luego, ese fenómeno de Chávez tuvo su oportunidad. Desafortunadamente no sabemos si él hubiera arreglado esa visión que tenía del socialismo, pero muere en 2013 y definitivamente es claro que Nicolás Maduro es un hombre por encima de todo violento con las palabras. No es un hombre, no es un estadista en el sentido de tener una visión de futuro. Creo que él quedó anclado en la visión primitiva del socialismo de Chávez, que es regalar, dar, repartir. Y un discurso antisector privado tosco, rudo, casi vulgar. Y se pelea con todos los países, excepto con quienes les interesa su petróleo, Rusia, China y otros amigos que ha de tener. Colombia, pues que nuestros mandatarios tienen la costumbre de criticar a la izquierda masivamente, ¿no? Son expertos en criticar el socialismo en donde se asome. Obviamente en el continente nuestro son muy cuidadosos en no ir a Europa a hacer semejante barbaridad. Pero recuerde usted que hubo un presidente aquí que habló del castrochavismo, un presidente que se quería quedar en la presidencia, nada menos. O sea, un presidente que critica al castrochavismo por falta de democracia y él mismo era el que quería quedarse en el poder por un tercer mandato. Anoche hablaba un expresidente de Colombia del robo de las elecciones de Venezuela, el robo del domingo pasado. Y resulta que al papá de él lo nombraron presidente porque el presidente Carlos Lleras Restrepo le robó las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. ¿Qué tal las vueltas que da la vida? Gracias a que se robaron las elecciones en 1970, este expresidente que habló anoche es alguien, ni siquiera digo una persona importante, no, es alguien. Entonces, pienso que los colombianos somos las personas que realmente hemos visto en las calles el deterioro, como dije al comienzo, de la calidad de vida en Venezuela. Somos nosotros los que hemos padecido la alianza entre la delincuencia venezolana y la delincuencia colombiana que ha aumentado muchísimo la inseguridad en Colombia. Es decir, nuestros líderes no supieron qué hacer con la inmigración de venezolanos. Ellos prefieren echarle la culpa a que cruzan delincuentes, pero no se dan cuenta que la inmensa mayoría de los países, o muchos países en el mundo a lo largo de la historia, han sabido utilizar la migración para alimentar sus economías, sus sociedades, sus culturas.
Realmente es vergonzoso que un país no sepa ver las ventajas que hay en una migración. Son personas que a veces ya llegan formadas, con alguna habilidad, pero no, aquí la delincuencia fue la que los acogió. Los narcotraficantes seguramente los acogieron. Es una situación digna de un análisis especial, porque estoy tratando de abrir algunos ángulos que tontamente se cierran, especialmente en los noticieros. Finalmente, yo creo que Maduro tiene que entrar en una etapa de paranoia, que le pasó a muchos líderes cuando ven que la situación se complica y lo que está pasando desde el domingo y lo que va a seguir pasando y el no reconocimiento de los países de América y de Europa, seguramente muchos, de su triunfo y más sanciones, empieza a haber un resquebrajamiento al interior del chavismo o del gobierno actual, y muchas personas sentirán que la situación va a ser más difícil en el 2030 o 31, que es cuando vuelve a haber elecciones, y querrán más bien, desearán empezar a irse, buscarán puestos diplomáticos, con alguna excusa empezarán a irse, y Maduro tiene que ahora tenerle más miedo es a su círculo más que el más cercano, el inmediatamente alejado del más cercano. Es decir, digámoslo como su segundo círculo de poder. Porque esos son los que saben que cuando él se vaya, no los va a llevar con él. Cuando Maduro decida irse a algún país que lo acoja, él no se va a ir con todos. Él se va a ir solo y con unos pocos. Y eso lo saben ya algunos. Entonces él tiene que entrar en una etapa de desconfianza que creo que fácilmente llegará a la paranoia y posiblemente por ahí sea uno de los caminos por donde los muy queridos compatriotas venezolanos, admirables empresarios en el pasado, los conocíamos por todas partes del mundo. Yo recuerdo que la música, y me he enterado recientemente que toda la música que bailábamos en el colegio eran orquestas de origen venezolano, compositores colombianos, sin duda, también, por supuesto, pero estoy resaltando ese hecho que he sabido. Toda la suerte más las mejores prácticas de lucha en este momento deseo para los líderes que quieren construir una Venezuela digna, justa, libre y próspera. Muchísimas gracias.